Bienvenidos a Camino a los Pinos, un espacio en donde analizamos el contexto de la sucesión presidencial en el 2012. Lorenzo, buenas noches. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. El día de hoy tenemos un invitado que es realmente un gran conocedor y un gran luchador intelectual, que es Jorge Alcocer, director de la revista Voz y Voto. Bienvenido a nuestro programa, Jorge. Buenas noches. Jorge, bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Pues vamos a conocer con más detalle quién es Jorge Alcocer y vamos a, después de esto, entrar ya de lleno a muchos temas que en esta semana han sucedido en torno de la contienda presidencial del 2012. Camino a los Pinos le da la bienvenida al especialista en asuntos electorales Jorge Alcocer. Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, Alcocer se inició en la política de izquierdas desde su juventud. Fue militante del Partido Comunista Mexicano, miembro del Partido Socialista Unificado de México e integrante del Partido Mexicano Socialista. Asesoró las bancadas de estos partidos en el Congreso. En 1985 fue electo diputado federal por el PSUM, cargo que ocupó hasta 1988. Durante los últimos años del gobierno de Ernesto Zedillo, Alcocer se apartó de la izquierda para convertirse en subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, bajo las órdenes de Francisco Labastida Ochoa. Con la postulación de Labastida a la presidencia en la elección del 2000, fue nombrado asesor de campaña. Años más tarde, Jorge Alcocer fundaría su propio partido político, Fuerza Ciudadana, del que fue su presidente hasta las elecciones del 2003, cuando el partido perdió su registro. En 2006, Jorge Alcocer fue convocado a sumarse al equipo de transición del presidente electo Felipe Calderón Hinojosa. Su nombre sería más tarde propuesto para ocupar un asiento en el Consejo General del IFE. Jorge Alcocer es autor del libro El voto de los mexicanos en el extranjero. Desde 1993 es director fundador de la revista Voz y Voto y es además articulista regular del periódico Reforma. Conversamos con Jorge Alcocer. Jorge, pues la pregunta inicial que yo quisiera hacerte es: ¿cómo valoras los tiempos electorales, el cumplimiento de la ley? Pero ya en realidad todos están en campaña, todos los aspirantes, aunque formalmente todavía no son precandidatos en algunos casos, todos ya están haciendo actos de campaña. ¿Ya es una simulación o cómo lo valoras? Creo que hay que, uno, recordar de dónde surgen las normas y dos, el alcance de las normas, que por desgracia algunos medios de comunicación, en especial las dos grandes televisoras, no han ayudado a que se entienda de qué se trata realmente. Las normas relativas a precampaña fueron introducidas en la Constitución y en el COFIP, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la reforma de 2007. Las creó el legislador, sí, pero con un antecedente. Alrededor de 3-4 años antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acción de inconstitucionalidad, en una discusión de una ley electoral, estableció una tesis jurisprudencial, así se les llama a las tesis que surgen de las acciones de inconstitucionalidad, y dijo la Corte: las precampañas forman parte del sistema constitucional electoral y por tanto corresponde a la autoridad electoral regularlas. ¿Qué hizo el IFE? Emitió un primer reglamento con base en lo que la Corte había establecido. Con posterioridad a esta situación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió otra jurisprudencia, después de varias sentencias en varios casos, en 3 casos, en donde dijo: IFE, tienes que regular las precampañas de esta manera. Con esos antecedentes fue que la reforma de 2007, el Congreso de la Unión decidió establecer el nuevo capítulo que hoy está en el COFIPE en materia de precampañas. Tan sencillo como esto. Las precampañas son parte de los procesos de selección interna de los partidos políticos. No son el único método. Para que haya precampañas, se requiere que haya precandidatos. Porque pues, la precampaña, por definición, es una competencia al interior de un partido o de varios partidos en coalición para definir si Lorenzo, si tú o si yo somos el candidato. Pero si yo soy el único precandidato, pues no puedo competir con mi sombra, ¿verdad? O hacer... Bueno,
Eso parece, ¿no? Ahora, Bueno, o sea, ahora van a tener algunas sombras. Hay una lógica, pero la precampaña no es la única forma de seleccionar a los candidatos. Un partido puede decidir no hacer precampaña y puede decidir que a través de una convención de delegados o en su Consejo Político Nacional, como por cierto lo va a hacer el PRD ahora, ahí define. Pero entonces no hay competencia. Y si los precandidatos únicos se ponen a hacer actos de proselitismo, yo pregunto, ¿a quién se van a dirigir? ¿Contra quién están compitiendo? Pues esos señores, precandidatos únicos, que ya es el caso de Andrés Manuel López Obrador, por lo menos, a menos que se registre algún Juanito, ¿no? Como él sugirió. Y ya a partir de este martes es el caso, todo indica, de Enrique Peña Nieto, pues ni el señor López Obrador ni el señor Enrique Peña Nieto van a tener competidor. Por tanto, si se les autorizara a que ya empiecen a hacer proselitismo o a que estén en los mensajes de radio y televisión de los partidos que los van a apoyar, pues están adelantando. La campaña electoral empieza el 30 de marzo. La precampaña empieza el 18 de diciembre. Ahora bien, y para no extenderme más, que las precampañas estén reguladas quiere decir que el señor Peña Nieto, el señor Krill, la señora Josefina Vázquez Mota, el señor Cordero o Manlio Fabio Beltrones no podían decir, o López Obrador o Marcelo Ebrard, no podían decir, oigan, yo aspiro, yo quiero. Pues sí podían y no violan la ley. Eso es una invención de quienes se han dedicado a estar intentando torpedear la reforma, igual que inventaron que no puede haber debates entre precandidatos. Válgame, pues ¿dónde dice eso la ley? Son inventos que han hecho los críticos de la reforma y que han logrado su objetivo, lo acepto. Confundir al electorado presentándole una especie de reglamentación staliniana, stalinista, soviética, que impide a los medios de comunicación. Pues yo tengo por lo menos 3 años oyendo a López Obrador diciendo que de que va, va. Y ya nos la cumplió. Y los otros 3, ¿no? Y los otros también. Entonces, pues, todos han dicho que van. Han hecho uso de su libertad de expresión. Hubo foros entre Peña y Beltrones. Claro. No pasó nada, ¿verdad? No pasó nada. Pero no debía pasar nada. Lo que no se vale es empezar las precampañas, o sea, el proselitismo ante los militantes o ¿Y entonces tú crees que López Obrador no está haciendo proselitismo? Yo creo que López Obrador está haciendo un proselitismo indebido por tolerancia del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial. El IFE ya actuó y ya le bajó unos spots, ¿no? O sea, me parece que la violación, el fraude a la ley que ha venido cometiendo López Obrador a través del Partido del Trabajo y de lo que es ahora Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, porque el PRD, por cierto, hay que decirlo, no se prestó a ese fraude, es meter a López Obrador en los mensajes de radio y televisión. Pero el señor López Obrador tiene derecho a estar en este espacio al que gentilmente ustedes me invitaron, sí, y decirles yo quiero, sí. Lo que no se vale es que lo pongan en televisión, en los mensajes de radio y televisión de los partidos. Lo que no se vale es que compre espacios o use los tiempos oficiales, ¿no? O que use los tiempos oficiales antes de que la ley lo permita. Pues vamos a un corte, Lorenzo. Definitivamente, muy interesante este punto de vista. Seguimos adelante en Camino a los Pinos, regresamos.